Somos lo que somos. Somos lo que somos. Continuamos con nuestro programa y entramos a nuestro segmento Punto de Quiebre. ¿Cuál es nuestro titular para Punto de Quiebre? Una sola fuerza. ¿Qué cosa querrá decir? En este instante lo conversamos. Bueno, como ya todos saben, todos los peruanos saben, estamos pasando uno de los desastres naturales más difíciles de nuestra historia. Un problema como este no lo hemos tenido en nuestro territorio desde 1925 y antes de eso en 1891. Estamos ante la combinación de dos importantes fenómenos, que es el niño costero más la niña del Pacífico Central. Eso dice del Instituto Geofísico del Perú, Ken Takahashi. Pero ahora estamos con el niño costero. No, ambos. ¿O ya entró también la niña? O sea, esto que estamos viendo es una cuestión que no se da hace muchos años. Es la combinación de ambos. ¿Simultánea? Ahora, sin embargo, esto es mucho más complejo de lo que parece. O sea, no es una cosa como el niño costero nada más. Entonces, hay muchos fenómenos que se están dando y que se dan usualmente y que bueno, ahora en este caso se han combinado estos dos fenómenos. Bueno, es importante decir que según el COE tenemos 12 regiones afectadas. 12 regiones. ¿Saben lo que es el COE, no? Es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional que ha dispuesto el gobierno para estos momentos. Monitorear, ¿no? Sí, hay por al menos 75 muertos con 20 desaparecidos. Muy probablemente los desaparecidos también están muertos. Hay muchos heridos, más de 250. Y hay más de 500.000 de damnificados y afectados, ¿no? Sí, hay que recordar a nuestros amigos que toda la información relacionada con las consecuencias, ¿no?, de todos estos desastres naturales están siendo transmitidas vía Canal 7 o Radio Nacional del Perú, para que tengan una fuente confiable de información. Eso es muy importante. Bueno, y una de las primeras respuestas grandes, por decirlo así, del gobierno, que Valga en Verdades está haciendo lo posible, porque ha ido a las mismas zonas afectadas, ha distribuido a sus ministros a lo largo del territorio, es la de nombrar a un zar de la reconstrucción, ¿sí? Pero esto ha suscitado una serie de opiniones controversiales. No todos están de acuerdo, porque hay un antecedente que no fue el mejor, francamente. No sé si la gente recordará, con el terremoto de Ica se nombró a un zar, que era un empresario, y se suponía que el empresario iba a tener eficacia, iba a tener rapidez de respuesta, iba a tener reflejos, pero la verdad es que no supo cómo manejar la administración pública. Seguimos con el razonamiento. ¿Qué puede asegurar que este nuevo zar va a tener la eficacia que no tuvo Julio Fabre? Bueno, tiene que ver voluntad política para empezar. La segunda es modificación de ciertos reglamentos de ley o leyes que actualmente hay. Por decirles, los gobiernos municipales y regionales no están obligados en utilizar el total del presupuesto asignado a X actividad. Vamos a un ejemplo. Le dan, vamos a ver, 100 millones de soles a un distrito para que lo utilice en un programa de prevención de desastres, pero utiliza 5.000 soles. El resto normalmente lo devuelve. 10%, claro. Hay una cifra ya de pero presupuesto. ¿qué es lo que sucede? Es que los gobiernos desvían ese fondo para otras actividades. Por ejemplo, el caso de Castañeda. El alcalde de Lima utilizó el 83% para hacer la Costa Verde. Y solamente empleó el 2.9% de ese presupuesto para la prevención de desastres en justamente evitar desastres. Sí, y ahora está recibiendo una fuerte presión de los medios, bueno, ¿no? por esa barbaridad en realidad, porque entonces, llevar por ahí, la plata
una situación para situaciones de emergencia, hacer una cosa como la de la Costa Verde, francamente. Ya, por ahí tenemos que el Congreso tiene que modificar la ley para obligar a todos los municipios y gobiernos regionales a que empleen un mínimo de 80% de ese presupuesto y que sea inamovible para otras actividades. Por ejemplo, ¿no? Esa sería una modificación. Bueno, de hecho, estos fenómenos que se vienen dando están siendo magnificados por el tema del cambio climático, ¿no? Hay la mayor humedad atmosférica, está produciendo mayor cantidad de lluvia, etcétera. Entonces es importante decir que este estudio ya estaba haciéndose sobre cambio climático, sobre todo en la COP en el año 2015. Hay estudios donde dicen qué hacer, cómo prevenir estos desastres que se están viendo amplificados por este tema del cambio. Claro, ¿no? y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay represas, drenajes, ¿no? Recanalizaciones o canalizaciones, aprovechamiento del agua abundante que viene en un periodo para poderlo aprovechar en los periodos de sequía? Eso es previsible, no solamente en tiempos de ¿cómo se llama?, de clima extremo como el de ahora, porque también antes han habido desbordes, ¿no? Algunos huecos, no tan fuertes como los de ahora, pero en general se necesitaría también limpieza de los cauces, que eso sea un sistema nacional de prevención de desastres que opere continuamente, ¿no? Otro punto es la reubicación de las personas que están en zonas de alto peligro, ¿no? También ese es el otro. Sí, yo creo que corresponde hacer un estudio nacional sobre las cuestiones geográficas y de territorio y ver, identificar las zonas vulnerables y demás. Sin embargo, yo creo que es un largo camino por delante. Ojalá que no se pierda de vista una vez que pasen las lluvias, ¿no? Así es, pero también acá hay un tema y es la capacitación de los gobiernos locales para que puedan, ¿cómo se dice?, llevar a cabo el presupuesto que tienen y hacer las buenas obras. Hay que decir también que el tema de la corrupción interviene también en la falta de eficacia para que se neutralicen los riesgos propios de los desastres, porque finalmente esa plata se está mal utilizando, se está desviando hacia otros terrenos. Bueno, ¿no? aunque muchos de los desastres, y creo que este es el caso, no se podía prever en cuanto a su magnitud precisa, yo creo que el tema de la corrupción sigue siendo un tema central, por lo cual esto es muy difícil de paliar, de enfrentar, ¿no? Siempre sigue habiendo este tema de la corrupción. De todas maneras, esperemos, perdón César, que el SAR va a ser nombrado después de la reacción que ha habido ahora, porque es la emergencia, pero después se va a nombrar. Yo me imagino que tendrá plenos poderes para efectivamente hacer un sistema completo de reconstrucción. Pero justamente hablando de corrupción, hay que resaltar la actitud de la población ante los especuladores, que empezaron pues a acaparar el agua y otros productos y tratarlos de vender pues con un excesivo precio. Felizmente la gente ha buscado, por ejemplo, en el tema de alimentos, productos alternativos y ha podido, digamos, reducir esta corrupción de mafias, de comerciantes más que todo. Bueno, y hay que mencionar también, lo ha dicho el abogado Manuel Pulgar Vidal, que fue ministro del Ambiente, que una de las plantas de tratamiento del agua, la de Huachipa, que fue hecha en el gobierno de García, que estuvo supuestamente en el contrato prevista para tener por lo menos unos 50 años de duración sin problemas, recién lleva 6 años y dicen que se está desmoronando y no está siendo plenamente utilizada o directamente no se está utilizando. Entonces imagínense que no hay agua para repartir. ¿Por qué? Porque una vez más
el tema de la corrupción ingresó, y es más, la empresa contratista es Camargo Correa, que ha estado ligado a los temas de corrupción de lavajato en la corrupción brasilera, efectivamente. Así que eso me parece realmente una barbaridad, ¿no? En sentido general, me parece que los medios de comunicación han jugado un papel relevante en este momento de crisis nacional. Se han puesto la camiseta de Perú, han ido a las zonas de emergencia y in situ han transmitido, no solamente para que veamos las trágicas imágenes, sino para que ellos, a través de sus contactos, informen a los diversos ministros para que puedan conseguir la ayuda necesaria, ¿no? Es así que, por ejemplo, la aerolínea LAN Chile estaba empezando a vender, o LATAM que le llaman ahora, estaba vendiendo los pasajes hasta 6 veces el valor normal, y los medios de comunicación lo hicieron ver, y esto permitió que la Fuerza Aérea empezara a ofrecer vuelos gratuitos, ¿no? Y ayuda, por supuesto, ¿no? Y eso es lo más interesante, la actitud y la reacción de la gente para lograr revertir lo que en un momento es parte de una mafia, o de repente un aprovechamiento de algunos grupos. Creo que ha sido interesante que la gente haya tomado y se haya puesto en primera persona, tanto para denunciar estos casos como Metro, por ejemplo, que subió los precios, y por el reclamo de la gente en las redes y todo el escándalo que hubo. Ya cuando uno llegaba a comprar te decían, sí, el precio en el escaparate es 1, pero acá tenemos el precio normal, ¿no? Y ellos ya tuvieron vergüenza. Sin embargo, algunas empresas han ayudado también, ¿eh? Yo creo que sí, es importante, porque además la gente ha tomado en sus manos el poder, digamos, para que la situación vuelva a ser como... Por ejemplo, han envasado gratuitamente millones de litros de agua, ¿no? Suspendiendo su propia producción de bebidas. Claro, eso fue, bueno, hay que reconocer, el grupo Bacus lo ha hecho, ¿no? El grupo Lindley también se ha comprometido en dar agua, y así, una diversidad de empresas que yo no tengo los nombres, pero sí los he visto en diversos medios de comunicación. Universidades, ¿no? También. Grupos, organizaciones, en general creo que ha habido una respuesta, ¿cómo se dice? Masiva, generalizada, de solidaridad, de gran solidaridad, y detrás de ello creo que late, digamos, de todas maneras, un sano espíritu nacional, ¿no? Que felizmente ha brotado, ¿no? Sí. Dicho sea de paso, la imagen de la mujer emergiendo de barro parece que se ha viralizado y ha, ¿cómo se dice?, llegado a muchas otras partes del planeta, ¿no? Como símbolo, digamos. Además, países vecinos también han mostrado su solidaridad. Argentina, Ecuador, el mismo Venezuela, que está pasando tantos problemas. Chile, ¿no? Así es. Sí, varios países, y pienso que la imagen de la mujer emergiendo del barro ha significado un símbolo, ¿no? Y la fuerza para sentirnos justamente unidos en una sola fuerza y poder emerger y salir adelante de toda esta crisis. Así es, y esperemos que además, a partir de lo doloroso que hemos vivido, de una vez por todas se arme el sistema de prevención para no pasar por las mismas desgracias, porque el tema no es tanto que hayan desastres, sino el que no tengas medios y políticas y recursos para mitigarlo, y todo eso con la tecnología existente ahora se puede hacer perfectamente. Así es que no hay justificación para no incorporar en la cultura nacional el sentido de prevención. Bueno, yo creo que todavía falta un largo camino, porque hay mucha gente que ha quedado sin casa, se ha quedado sin nada. Todavía va a haber un tiempo de reconstrucción. Ojalá que sea lo más pronto posible, ¿no? Así es. Y otra cosa, el Estado está lento, por lo que hemos conversado. Entonces hay que entrar a la reforma del Estado, hay que descentralizar, hay que desconcentrar, hay que capacitar a los municipios, sobre todo, que son los que están en contacto directo con la población, y hay que dejar que esos municipios
hagan su experiencia de gobierno, aunque en principio se equivoquen, pero hay que tener confianza en ellos y eso sí, supervisar clarísimamente el dinero para que no vaya a la corrupción o se desvíen obras pues superficiales o que no tienen que ver con el combate contra los desastres, ¿no? Y la disminución del riesgo y la mitigación del sufrimiento humano en una situación tan extrema como la que hemos vivido. ¡Viva el Perú! Con esto terminamos nuestra secuencia. Punto de quiebre. Somos una sola fuerza. Somos lo que